bienvenidos a su podcast Ecos de Grandeza, el primer programa y con un invitado de lujo, con el señor Pablo Latapí, periodista, conferencista. Bueno, ¿qué más nos puedes decir de ti, Pablo? La verdad es que eres un gran personaje. Para los que vivan debajo de una piedra, búsquenlo, búsquenlo, se van a impresionar de todo lo que hace, y en todo lo que haces, Pablo, me impresiona que tienes un gran éxito por la gran Hombre, persona gracias. que eres. Muchas gracias por asistir aquí a este podcast. Chiva, Xolo, Guadalupano y Macehual, para que veas, todos esos somos, Jorge. No, muchas gracias, un honor y un privilegio. Mi amigo Jorge Montalvo, porque eres mi amigo y te agradezco mucho todo lo que haces por mí, Jorge. Muchas gracias, Pablo. Y pues bueno, cuéntanos un poquito, pues a estas personas que no te conocen tanto, Ok. yo recuerdo, ya ves que estabas platicando ahorita un poquito, ese Pablo Latapí que veíamos en TV Azteca. Yo sí, desde niño, personas que son de mi edad, un poquito menores, se acuerdan mucho de ti. Yo me acuerdo de una frase que tú decías de los malandros. Siempre me acuerdo de esa Sí, frase, ajá. y esa era la frase de la noche que yo decía, excelente, ¿no? Yo me quedaba con esa frase. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria que tuviste ahí en la televisión. Pues mira, fui muy afortunado, me tocó la época de oro de la televisión mexicana, la última gran época, había solo una televisora en México que era Televisa, Jorge, y era la que mandaba, era el gorila de 500 kilos en la selva, hace lo que se le pega la gana. Y entramos nosotros como un grupo pues, nuevo, fresco, renovado, con ideas nuevas. La mayoría nunca habíamos hecho televisión. Ricardo Salinas estaba fresco, abierto, era muy combativo. Y pues se creó un equipo maravilloso que empezó a hacer TV Azteca, te estoy hablando hace casi 30 años, y entonces le competíamos muy bonito a Televisa, y me tocó estar en esa época, y no solo me tocó estar, sino estar en proyectos muy afortunados, ¿no? Porque me tocó estar en el noticiero de la mañana, después me tocó estar en el noticiero de la noche, con Lili Telles, que fue uno de los noticieros más vistos, nos tocaron casos como los de Paco Stanley, me tocó estar en Irak, en la guerra, entonces de alguna forma, y además era una programación, estaba muy bien planeada, porque el noticiario, que era un noticiero ágil, muy dinámico, así, para gente joven, muy joven, venía detrás de los Simpson, y Simpson era uno de los éxitos en ese momento de la televisión mexicana. Entonces, imagínate, estás rayado, Jorge, llegan los Simpson y después entras tú y entras así con un dinamismo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Fíjense que hoy se cayeron, que estas torres, nos fue muy bien. Entonces, gracias a esa época de oro, mucha gente me conoce. Hubo un estudio que nos dieron que se me cayeron los calzones, Jorge, porque resulta que nos habían visto, o sea, más del 95% de todos los mexicanos alguna vez habían visto el noticiero de Lil Teis y Pablo Latapí, y dices, wow, 95% sabía quiénes eran, porque por lo menos 5 minutos nos habían visto. Y entonces de ahí venimos, de esa, muy bendecidos, muy afortunados, aprovechamos la oportunidad, aprovechamos esa ola, la ola pasó, aquel boom se acabó y quedó el recuerdo de lo que hicimos en esos años. Ya después yo me vengo aquí a Guadalajara, y aquí con los noticieros nocturnos también y noticieros diurnos fue muy bien. Me costó trabajo, los tapatíos son durísimos, pero ya hoy en día te puedo decir que me siento muy arropado por Guadalajara, por la gran Guadalajara. Tuvimos ese noticiario donde cerrábamos con aquello de los malandros, sus cachetadas y aguardar, pero ojo, los buenos somos más, somos mayoría siempre, ¿no? Y esa frase, sí, yo me acuerdo que pasaba por los sitios de taxi, ¿no? Me acuerdo ahí en el centro una vez y me gritaron, ¡eje! ¡Aguardar! ¿No? O sea, sus cachetadas de aguardar, o sea, se volvió célebre. Y ese soy. Hoy en día me va muy bien haciendo radio. He encontrado en la radio una maravillosa experiencia. Conecto muchísimo con Guadalajara. Nos va muy bien. Y pues ese soy yo, Jorge, ¿qué más? Sí, la verdad que ahorita pensamos y conectamos Pablo Latapí y decimos, bueno, es personaje de Guadalajara. Luego te Uh-huh. conectamos, ¿no? Qué Y orgullo, sí, perdón que te interrumpa, pero qué orgullo, porque costó trabajo, pero ya me siento de Guadalajara, me siento muy involucrado y comprometido con Guadalajara, con la gran Guadalajara que le llamamos, ¿no? sí, la verdad, como tú lo decías, desde que te recordamos de eso, yo me acuerdo que era el programa de Ay caramba, Los Simpson, y venía todo eso y venía tu programa, y ya Uh-huh. esperabas, y no era el noticiero como el que tú decías, bueno, no por faltar a otras personas, pero que tú decías, bueno, el noticiero aburrido
de Televisa o el noticiero de los de aquí, de también los locales, que eran los mismos, ¿no? Siempre el ser cuadrado. Creo que sí entraste en un dinamismo, la verdad, y te lo agradezco como televidente, Hombre, que sí qué padre que me hiciste lo un digas. cambio, ¿no? Sí, la verdad es que llegaste y hiciste un cambio, y como tú lo dijiste, bueno, muchos ya lo vemos que una persona como yo ya puede abrir un podcast, puede tener un micrófono y lanzar esto a internet, pero antes esto no era así, como tú lo dices, eran dos televisoras y se acabó, ¿no? ¿Tuviste algún tipo de represalias, como muchos piensan, de Televisa, o algún obstáculo que te hayan puesto esta televisora que era pues un gigante, ¿no? Antes era un titán, se podría decir. Pues mira, así como tal, no, porque la verdad es que nuestra batalla era fresca, era abierta. Sí, tuvimos, obviamente, en el día a día te ponen piedritas en el camino, ¿no? Porque había muchas coberturas que hacíamos juntos, ¿no? Entonces veían la forma de joderte, pero al final de cuentas, ¿no? Y te voy a contar una cosa muy interesante. Esa competencia se daba en la pantalla, en la pantalla. Nosotros como reporteros que estábamos en el campo, pues coincidíamos en muchos lugares con reporteros de Televisa y éramos Sí. grandes amigos porque coincidíamos. Yo hoy en día hay varios reporteros, conductores, por ejemplo, Joaquín López Dóriga, pues lo considero un gran amigo porque coincidíamos, Guillermo Ortega cuando estaba en Televisa, porque coincidíamos afuera y somos amigos. Entonces, como decíamos siempre, la competencia está a cuadro. Afuera, no, claro, sí, en algunas cosas que sí peleábamos porque eran otros tiempos, entonces era una bronca poder transmitir por satélite, por ejemplo. Entonces, para conectarte al satélite, pues sí te hacían ahí trampitas y te ponían ahí de que te cortaban un cablecito y cosas, pero cosas que yo diría son casi, casi inocentes, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, tanto ellos como nosotros éramos unos apasionados de lo que estábamos haciendo. Y nos iba bien a los dos. Lo único que había era o Televisa o TV Azteca. Televisa o TV Azteca y ya. Sí, 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 eran las dos únicas, ¿no? No, no había más. Ahora sí Ujú. que le cuentas esto a las nuevas generaciones y esto lo ven como algo casi imposible, ¿no? En donde pueden agarrar simplemente un celular o su pantalla si es smart, ponen el canal que ellos quieran en internet y listo, ¿no? Esto es la historia, estamos viendo contigo realmente, gracias a personas como tú que vinieron e hicieron todo esto en la comunicación. También cuéntanos, Pablo, he visto que comentas, tú eres financiero, Ujú. empezaste con esto, con la carrera de finanzas. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza que tú dijiste, sabes qué? No, me voy a ir por este lado, ¿no? Las noticias, la comunicación. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Mira, te cuento, yo desde muy joven, me encanta la lectura. Mi madre me hizo un gran lector, muy joven me puso 100 años de soledad en las manos, me apasionó ser lector y yo quería ser escritor, Jorge, lo mío era quería ser escritor. Y en el momento en que yo tenía que elegir ya una carrera universitaria, me acuerdo que estaba entre derecho, estudiar derecho y en la Universidad Nacional Autónoma de México o estudiar alguna carrera relacionada con el periodismo, pero eran muy, no me daba ninguna, no, ninguna me prendía, ¿no? Filosofía y letras eran demasiado exquisitos, ¿no? Demasiado exquisitos. Lo que empezaba, las ciencias de la comunicación, era muy pobre, eran pinceladas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi padre tenía una gran obsesión porque yo tuviera una carrera universitaria. Y entonces decidí estudiar, tenía yo facilidad para los números, me gustan las abstracciones, y decidí estudiar economía, pero ¿cómo te digo? Para tener una carrera universitaria se me facilitaban los números, hice una buena carrera universitaria, soy economista titulado de la Universidad Nacional Autónoma de México, jamás he ejercido, jamás, pero fue también un poco como para mi padre, para don Juan, que en paz descanse, decirle, jefe, aquí está el título, ¿no? Y eso me sirvió, pero sí me sirvió muchísimo porque era la época que la carrera allí era muy grilla en Ciudad de México, y todo era marxismo, pero me sirvió mucho porque el método de estudio marxista de Marta Henneken, del materialismo histórico, es una gran herramienta cuando eres periodista, ¿sí? La forma de desglosar los acontecimientos, ¿sí? Es maravillosa y eso te das cuenta que a la larga, aunque nunca ejercí como economista, jamás ejercí como economista, me sirvió porque además tuve puestos directivos, tuve puestos gerenciales, que te da esa base, pero también me sirvió como un método de estudio para desglosar historias y poderlas contar después en los reportajes. Sí, y ¿tú qué piensas en esto? ¿Qué le puedes dar en la lección a, pues, alguien que he visto personas que bueno, se puede decir, se ponen tristes o se desilusionan cuando dicen, bueno, yo estudié esta carrera, no la ejerzo, ya esto ya no es para mí, se desilusionan y ya no buscan algo más. Creo que ese es un ejemplo de decir, bueno,
ahí está mi carrera, pero yo fui por otras cosas y fui Ujú. por más, ¿no? Yo creo que antes era mucho más severo, Jorge, porque tenías, o sea, si estudiabas contabilidad, tenías que ser contador, ¿no? Ok. Hoy en día ya no, o sea, está tan abierto, está tan universal el tema, ¿no? Que a lo mejor estudias una carrera y digo, y te dedicas a cosas que están relacionadas, pero no necesariamente a la carrera, porque ahora como es el mercado laboral y todo eso, ya es mucho más relajado. Pero a final de cuentas, fíjate, es que es perversa la vida, yo os digo, o sea, porque las dos decisiones más importantes que tomas en tu vida las tomas cuando no tienes experiencia, que es con quién te vas a casar, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar? Sí. No tienes experiencia, o sea, con quién te vas a casar? Pues a menos que seas un brillambín de esos que andan de por aquí por allá, pues estás empezando a conocer a las mujeres en una relación, ¿estás de acuerdo? Y eliges, Sí. ya te casas y es para toda la vida. Y en el tema de la universidad es lo mismo, o sea, te late estudiar derecho, te late estudiar economía o X, y te vas por, pero no tienes experiencia de haber conocido de otras carreras y tomas las decisiones más importantes. Entonces es más que válido que si después, lo que sí yo creo que es muy importante es cerrar ciclos, ¿no? Si ya te metiste a estudiar una carrera, termínala. El título es muy padre, es muy bonito, porque cierras el ciclo y es un tema de autoestima. Pero es súper válido, si no es tu vocación, si no es lo tuyo, pues ya tienes tu título, ya tienes tu carrera, pues dedícate a lo que te gusta, ¿no? A lo mejor te gusta la pintura, el arte, pero ya tienes tu título de fiscalista, ¿no? Por decir, por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, es muy importante y el aprendizaje siempre, ¿no? Como yo digo, la educación, siempre invertir en uno mismo es importantísimo, ¿no? En la parte, Pablo, si pasamos otra vez pues bueno, periodista, algo que nos marcó, pues demasiado, y te puedo decir uno de mis ídolos, ahorita vamos a empezar, y que vi que también llegaste a entrevistar a Michael Jordan. Háblanos un poquito también de la parte que entraste a deportes, porque no solamente Uh -huh. personas te conocen como periodista, bueno, noticias, conductor, pero también tienes el conocimiento, inclusive fuiste encargado del departamento de deportes, ¿no? Así es. Con un grande que fue José Ramón, también ahí con él, ¿no? Sí, bueno, mira, te platico, son dos historias distintas. Cuando nosotros empezábamos en TV Azteca nos tocaba hacer de Ok, todo. Cuando éramos reporteros hacíamos de todo. Entonces, cuando iban a estrenar una película muy importante, se acostumbraban los famosos junkets. Creo que se siguen haciendo. Pero entonces la distribuidora de la película te invitaba y te llevaba a algún lugar, ¿no? Donde podías entrevistar a los actores de la película. ok. ¿No? Y te ponía todo, es el trabajo más hermoso del mundo. Ya no, después nos lo quitaron y se lo dieron a la gente de espectáculos, pero yo era feliz cada vez que tenía un junket. ¿Por qué? Porque te llevan, te apapachan, te ponen un buen hotel, te preparan todo, te programan tus entrevistas y vas entrevistando a los distintos actores. Y me tocó cuando estrenaron la primera película de Space Jam. ¿Te Wow. acuerdas? Con Michael Jordan, con Sí, Bugs Bunny hermosa esa y con película. otros actores. Entonces, pues fue Sí, maravilloso porque tú llegas y entrevistas a Michael Jordan, ¿no? Entonces te ponen a Michael Jordan wow. y tienes 10 minutos para platicar con el señor, ¿no? Y tienes enfrente a Michael Jordan, Sí, Jorge, no, 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 ¿no? wow. Qué bárbaro, ¿no? O sea, es increíble. Digo, no te dejan tomarte fotos, no te dejan tomar Sí, no, me autógrafos, pero imagino. ahí está la entrevista y se Claro. transmitió en TV Azteca. Y ahí fue donde también entrevisté a Bugs Bunny, ¿no? Una serie de efectos, pero también entrevisté a Bugs Bunny. Entonces, dime, ¿a quién conoces que haya entrevistado a Bugs Bunny? ¿No? O sea, ni No, yo no, me la no. creo. Ni mis hijos se la creen que la habían y dice, papá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo entrevistaste al conejo ese de la televisión? ¿No? Y ya después lo que pasa es que, digo, ya TV Azteca fue evolucionando, se burocratizó muchísimo, llegaron muchas grillas, nos empezaron pues, lo típico de de un gran grupo, ¿no? Nos empezaron a poner piedras allá adentro, a mí me quitaron los Sí, noticiarios, y entonces, pero siempre he sido muy aficionado a las Chivas y al fútbol, y me gusta mucho hablar de fútbol, entonces siempre hablaba yo de las Chivas porque eso relaja a la gente, y cuando teníamos sí. la atención ahí en noticias de que todos andábamos, de que si los ratings no andaban bien, de que si iba a venir el jefe, que era un gran burócrata, que iba a regañar, o sea, entonces yo, espérate, vamos a hablar de fútbol, de las Chivas, de los amarillos, de los Pumas, etcétera, y eso relajaba y trascendió al grado de que un día, digo, pasaron muchas cosas, un día me invitaron, José Ramón tuvo que dejar el área porque estaba muy mal de problemas de salud, no quería Sí. dejarla porque es un apasionado, y me dijeron que le entras, pues yo ya de noticias ya me habían congelado, dije, pues venga, le entramos y fui muy feliz. 2 años estuve en deportes y ya después me exiliaron, ya el pleito fue mayor, ya me mandaron a Tijuana, después Guadalajara, y así es el resumen de lo que me pasó allí en deportes y esos rollos. Sí, no, la verdad, eso, como tú dices, creo que no he escuchado a alguien que
una entrevistar a Bugs Bunny y yo creo que también estás entre esos privilegiados que tuvo las entrevistas con el señor Michael Jordan, ¿no? Que es de los mejores Ajá. atletas, yo creo, pues, del mundo. Un monstruo, Michael Un Jordan. titán, se podría Grandote, con decir, unas ¿no? manotas, qué cosa, man. Sí, otro tema que también marcó mucho, yo creo, en la sociedad. Hace poco, de hecho, sacaron una muy buena serie en ViX, del señor Paco Stein. Yo me Ujú. acuerdo, estaba niño, de hecho, yo me acuerdo que estaba en la primaria cuando mi mamá pasó por mí y estaban los noticieros y hablaban mucho del tema del señor. También recuerdo que, bueno, estuve haciendo mis investigaciones. ¿Cubriste esa nota o comentaste tú algo sobre esa nota? Sí, bueno, mira, fue una cobertura muy afortunada porque fue de mucho tiempo. Digo, sí, el día del asesinato de Paco Stanley fue tremendo, fue un shock. Nosotros teníamos el noticiero de la mañana, ¿no? Sí, Y él iba en su programa inmediatamente después con Mario Besares. Digo, ok, yo me quedaba ahí en TV Azteca, desayunaba, veía algunas cosas antes de agarrar camino al mediodía a hacer otras cosas, ¿no? Y de sí, repente pues, te dicen, oye, Paco Stanley, ahí en el Charco de las Ranas, que está muy cerca de TV Azteca, el Charco de las Ranas, sobre sí. Periférico, para los que no conocen Ciudad de México, oye, que acaban de balear a Paco Stanley, no manches, no manches, ¿qué pasó? Y yo lo que hice inmediatamente, bueno, hicimos ahí una microorganización, no había llegado el jefe, afortunadamente, no, es que son muy burócratas, no, de Sí, verdad. sí, sí. Sí, Entonces me no, sí, sí, acuerdo me imagino. que con Javier Alatorre, ¿no? Con un par de compañeros me dijeron, a ver, ¿qué hacemos? Y entonces Javier dijo, no, yo me quedo en estudio. Yo dije, ¿sabes qué? Yo me subo al helicóptero, ¿no? Entonces en ese momento agarré el helicóptero con un camarógrafo y vamos, y todo el día estuve en el helicóptero porque pasaron muchas cosas, que si la camioneta, que si esto, que si buscaban, y entonces a mí me tocó todo ese día y fue una cobertura de todo el día sobre el asesinato de Paco Stanley. Ya después detuvieron a Mario Besares, a una güera, ahí decían la Sí. güera, ¿no? Que era Ujú. Paula Durante, y también había otros, un par de detenidos más, ¿no? Y entonces Sí. nosotros como noticiero que teníamos, que era el noticiero de Lili Telles y de Pablo Latapín, también entonces empezamos a hacer una cobertura durante todo el año. Yo fui varias veces al reclusorio a entrevistar a Paola, muchas veces Wow. conocí a la familia, muy de cerca nos involucramos, conocí al abogado de Paola, que al principio me cayó gordo, hoy es uno de mis mejores amigos. Ok. Curiosamente, es uno de mis mejores, y mira que mis mejores amigos los cuento con los dedos de la mano, pero Ok. fuimos dando proceso de tal forma que llegó un momento que era ya tal la presión que estábamos haciendo de toda la investigación que habíamos hecho periodística. Lili Telles hizo un gran trabajo, ¿no? El abogado contribuyó mucho, que tuvieron que liberar a Paola, cosa que Sí, fue sí, para sí. nosotros un triunfo, ¿no? O sea, nos Sí. colgamos la medallita, nos ayudó mucho Sergio Sarmiento también, a través de su columna en Reforma, el que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis de la Barrera, un tipazo, pero juntos fuimos trabajando y conseguimos que Paola, que era inocente, que no tenía nada que ver en el asesinato de Sí, Paco no, no, Stanley, no. la Exactamente. liberaran. Y eso es una medalla, es irrepetible, es una historia irrepetible, Jorge, por No, y cómo se no sé dieron si las cosas. tuviste oportunidad, perdón, no sé si tuviste oportunidad de ver esta serie de ViX. Fíjate que no, porque me dijeron que esta serie estaba muy, como es de Televisa, como ViX es de Sí, Televisa, entonces está muy sesgada y no contempla toda esta parte. Por ejemplo, las únicas, o sea, el único que fue a entrevistar a Paola Durante al reclusorio fui yo, fue TV, sí, me sí, sí, sí. explicó, fui por lo menos Sí, 3 veces, entrevistaba a su hija, entrevistaba a su mamá, y el día que Paola sale, ya está la imagen, sale del tribunal, ¿no? O sea, sí. cuando la liberan, sale del juzgado, ¿no? Porque sale por el juzgado donde le dicen, señorita, es usted inocente. Libre. En ese momento, el que la pepena y la sube a una camioneta, soy yo, Jorge. Ok. O sea, el reportero soy, ¿por qué? Porque me la llevo directito al noticiero. O sea, de Te ahí la al llevaste en vivo. noticiario, en vivo, ya llegó, Sí. estuvimos platicando ahí en el noticiero y Ok. después ya se quedó con Javier Alatorre. Pero entonces esas cosas no las van a sacar. ¿Estás de No, no, acuerdo? no, no. Y No mira, las van a esto sacar es porque histórico, ¿eh? Realmente no lo sé. Y en esa serie, sí, lo que único que dicen, porque invitaron al señor Salinas, dueño de TV Azteca, uh-huh. dio ahí unas declaraciones, pero él comenta eso, o sea, TV Azteca tuvo la mejor cobertura. Y Mario Besares también dice en la entrevista que sí, que gracias a TV Azteca fue realmente el seguimiento que le dieron a todo el caso. O sea, fue el Fíjate, único bueno, lo comentario que reconocen por lo hicieron. menos, pero fue un trabajo precioso, ¿no? Incluso pensábamos hacer un libro, el abogado Juan Luis Montero
Y yo, pero ya digo, hay que, Estaría es único, genial, es ¿eh? un caso, sí, es un caso único, porque fue digamos, la coordinación de un medio de Sí. comunicación en ese momento muy poderoso, éramos el noticiario más visto de México, con la estrategia legal de los abogados para demostrar que era inocente Paula, que era inocente, ¿no? Y no salió, no salió. Sí, no, no, no. Eso, como tú dices, es histórico. Realmente, en algo tan fuerte, yo no tenía una idea, porque bueno, era muy chico, de quién era Paco Steiner. Yo no sabía cómo había pegado ese tema en Hombre, México. sí, Sí, fue fuertísimo. Había sido una gran estrella sí, sí, en sí. Televisa, era pues, semicómico, pero un gran personaje, de un gran talento, ¿no? Se fue a TV Azteca, le pagaron una millonada en TV Azteca, y llega a TV Me Azteca imagino. y nos lo matan, Jorge. No, 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 son casos, yo creo que historia actual de México, que eso va a quedar muy marcado. Y con lo que acabas de decir, fíjate, no tenía yo idea, pero me imagino que muchos mexicanos, muchísimo, les marcó esa entrevista que tú dijiste, pues que pudiste sacar a esta persona y que realmente fue un trabajo en conjunto, pero que tú participaste en eso. Y la verdad, eso está genial. Sí, es un orgullo, un orgullo. También algo que marcó otra cosa para Hiciste comentarles que la Pablo tarea, estuvo. voy viendo que hiciste la tarea, bien por ti, Jorge. Sí, sí, sí. Pablo también estuvo en otra versión de la historia mexicana y estuvo con el señor Vicente Fox. Cuéntanos un poquito ahí Ah, qué cuando, historia, qué con buena la historia. palabra que dijo hoy, porque muchos creemos que es esa palabra, pero de hecho, yo con dos familiares, cuando estoy saliendo ahorita, Pablo me da la oportunidad de estar ahí en un espacio en su programa, me comentaron sobre esta historia. Me dijeron, no, es que Pablo hizo también un muy buen trabajo con el señor cuando era candidato. Cuéntanos un Ujú. poquito sobre eso, Pablo. No, pues fue maravilloso. Teníamos el mejor noticiero, como te digo, era el noticiero número uno, nos veían más que a nadie. Entonces Sí, estábamos muy bien posicionados. Y entonces era la época en que Vicente Fox estaba bravísimo, o sea, porque se veía como un candidato muy fuerte, sus rivales eran Cuauhtémoc Cárdenas, tipazazazo el ingeniero Cárdenas y Jaime Labastida, ¿no? sí. Francisco Labastida, ¿no? Jaime es el de la UNAM. Y entonces estaba bravísimo, entonces se reunieron en una especie de pues era como comida, pero también como conferencia de prensa para hablar, para ponerse de acuerdo de cuándo iban a hacer un debate, etcétera. Y Vicente Fox, que en ese espíritu que tiene, que era así ranchero, tipazo, Sí, en esa época tuve mucho contacto con él y nos caímos muy bien, ¿no? Porque era muy franco, muy abierto. Ya después pasaron muchas cosas, como decía mi mamá, ¿no? Pero sí, en ese momento, la pelea de Fox es, no, vamos a tener un debate ya, hoy vamos a tener un debate, decía, hoy. Y la frase completa es, vamos a tener un debate hoy y con la Tapí en TV Azteca. Nos vamos de aquí con la Tapí a TV Azteca para tener un debate. Y es más, estuvimos en contacto. Le dije, pero encantado, Vicente, está abierto el espacio. Y dice, entonces más decía, hoy con Pablo Latapí. Hoy nos vamos al noticiero de Pablo Latapí. Hoy. Y fue la gran frase de campaña de Vicente Fox. ¿Te acuerdas? La campaña con la sí. que llegó a la presidencia era hoy. Y ahí nació la frase en esa comida. Estaban en Polanco, si no mal recuerdo. Sí, 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 o sea, eso es lo que le marcó al señor, digo, yo creo que eso y la señal, ¿no? Ujú. Pero esa palabra de hoy, búsquela, porque yo lo busqué y dije, bueno, Pablo también ya aparece en otra parte de la historia de México, que es Fíjate, qué esa. fortuna. Y búsquela y sí, es lo que dice el señor Vicente Fox, ¿eh? Es hoy y que quería ir a tu programa, quería exponer ahí, Ujú. pues un tipo de debate, ¿no? Como que quería debatir Sí, hacer ahí debate con los otros candidatos, hacer en sí, ese con los momento un otros debate con los candidatos. otros candidatos. Hoy. O sea, nada de que mañana, pasado, vamos a planearlo. No, ni más. Hoy, yo quiero ir hoy. Ya está el programa de Pablo Latapí, ¿no? Sí, y otra también, para que vea todo lo que ha estado Pablo y todo lo que ha trabajado, imagínense toda esta gran trayectoria, las coberturas de guerra, Pablo, ¿qué nos puedes decir Ah, sobre ellas? uf. Que bueno, ahorita creo, gracias a Dios, también no vivimos un tiempo de una guerra activa como las que estuvieron anteriormente. A lo mejor sí está Ucrania, pero no sé por qué no se le puede dar como ¿cómo te puedo decir? Como antes en este tipo de Ujú. guerras. Y me imagino que ha de ser durísimo. Cuéntanos cómo se siente ir a una guerra, hacer coberturas, qué es lo que viviste ahí. Mira, cuando eres un apasionado de tu trabajo, Jorge, te mueres por ir a una guerra.
O sea, nosotros como Ok, reporteros, o sea, a fuerza queríamos estar en la guerra. O sea, había lista de espera para ver quién iba ok. a una guerra, la verdad. Porque en aquella época me acuerdo que nos decíamos entre nosotros que cuando, si quieres sentir que ya eres un reportero, que ya lo hiciste, que ya te graduaste de reportero, tienes que hacer 3 entrevistas. Una a fondo con el presidente de la República, pero tú solito Ok, con él a fondo. La segunda con Fidel Castro, ok, ¿no? Y tienes que ir a una guerra. Entonces, en cuanto a mí se me dio la oportunidad de ir a la guerra, yo era el primero en la fila, ¿no? O sea, porque era el más apuntado. Me había separado, entonces, no, o sea, una serie de cosas que juegan, o sea, no tenía nada en ese momento o sea, familia cercana y responsable. Y dije, pues, encantado de la vida. Y fue muy interesante porque a mí me tocó ir a relevar a Javier. Javier Alatorre había estado en el inicio de la guerra, cuando la invasión, pero había estado ok. demasiado tiempo antes. Entonces, ya cuando se da la invasión, ya Javier está cansado, ¿no? Entonces ya entra a Bagdad y pide el relevo. Entonces me acuerdo que me habla el director, pero de todo TV Azteca, porque el de noticias no me quería. Y él me lo Ok. dijo, ni loco te hubiera dejado ir, pero estaba de vacaciones. Es la Ah, qué fortuna, bueno. Jorge. Y entonces me acuerdo que estaba yo en la mañana en el gimnasio, porque en la Sí, mañana nos íbamos al gimnasio, ya la chamba era más en la tarde-noche, y ok, me habla y me dice Mario, ¿no? Me dice, oye, Pablo, ¿todavía te quieres ir a la guerra? Y le dije, sí, dice, tu avión sale hoy a las 5 de la tarde. ¡Ay, güey! Pues ok. vámonos. Y ahí mismo a preparar todo, le hablé por teléfono a mi esposa, ¿no? En ese momento, porque era mi segunda esposa, a mi hija, ¿no? Porque pues tengo una hija y es como, ya ves, la relación que hay papá e hija, Sí, para decirle que viva la guerra, drama en las llamadas, ¿no? sí, sí, Pero dije, sí. ¿sabes qué? Disculpe, me tengo que preparar todo porque hay que juntar, teníamos que llevar comida, no había comida en Irak en ese momento, entonces tenías Ok. que hacer hicimos así un baúl enorme donde llevábamos comida, llevábamos medicinas básicas, llevábamos agua, algo de agua, porque no sabíamos cómo estaba la situación, una maletototota, los equipos de trabajo, las baterías, las cámaras, y fuimos un productor, un camarón, éramos, el productor era Gustavo Robles, un gran productor, que creo que ahora está en la televisión en Estados Unidos, hijo, TV Azteca se deshizo de su mejor gente, Sí, Roberto Andrade, gran camarógrafo también, no sé dónde esté ahora, muy joven, era toda una familia de los Andrade, gran familia de camarógrafos, y él era el más sí. joven, con nosotros y el servidor Pablo Latapí, y vámonos, volamos de México a Frankfurt, de Frankfurt a Amán, en Jordania, ahí rentamos una camioneta y por tierra hasta Bagdad, y llegamos a territorio en guerra, Jorge. Me imagino las historias, pues bueno, tú una que te haya marcado un poquito ahí, ¿habrá sido el inicio o algo que te marcó? Me imagino Mira, que ha de haber sido terrible, o sea, una guerra hay no. una, hay una, Ujú. una que me gusta mucho, además con ella platico en una de mis conferencias del Wi-Fi emocional, porque es cuando estábamos haciendo es muy fuerte, una zona de guerra es muy fuerte, es terrible, o sea, pues todo lo que sufre, porque hay un sufrimiento que no escuchas, ¿no? Pero que lo ves, lo sientes, está ahí, ¿no? Estábamos haciendo un reportaje sobre una organización que se llama Médicos Sin Fronteras, que es una organización altruista que va a las zonas de conflicto, son médicos voluntarios, a ayudar a la población en situación de guerra. Y me acuerdo que estábamos haciendo un reportaje y llegó un señor, un iraquí, así con su traje, con esa como túnica que usan los musulmanes, ¿no? Con su hijo de 10 11 años en brazos, ya grandecito, ¿no? Y lo que pasa es que el niño tenía la columna vertebral totalmente destrozada. Esto por la onda expansiva de una bomba. O sea, ni siquiera fue el bombazo directo, sino la onda expansiva le destrozó la columna. Entonces, imagínate la cara del niño y no se me olvida esa cara que era una mezcla de dolor, muchísimo dolor, pues de miedo, ¿no? De que era todo lo que estaba pasando y también de odio, Jorge, porque pues éramos invasores. Para él no había diferencia entre si era un soldado gringo, una médico española que era la que estaba ahí en el campamento o un periodista mexicano. Estos güeyes son invasores, estos vinieron a Sí. destrozar mi país y yo esa imagen la tengo muy grabada, Jorge. Además de que nos tocaron bombazos y ataques y todo, pero esa imagen del hombre con el niño y el sufrimiento del niño, la vivo mucho, la vivo mucho. Sí, no, terrible todo este tema de las guerras. La verdad que no se le encuentra ningún sentido más que el dolor, ¿no? Como tú dices, de niños, adultos, que están en todo esto. Pablo, por último, cuéntanos, pues bueno, imagínense todo lo que podemos durar con Pablo, podemos durar, Qué amable eres. Eres muy muchísimo, generoso, Jorge, eres muy pero generoso. de verdad es que todo lo que has marcado, pues bueno, desde la televisión, has estado en momentos históricos, de verdad es que
Muchas gracias por acompañarme, pero cuéntanos un poquito lo de las conferencias. Imagínate, Pablo ya periodista, finanzas y todo lo demás, ya en las conferencias, ¿cómo también iniciaste con esto? La conferencia Ujú. Wi-Fi emocional, que es una gran conferencia que se la recomiendo. ¿Cómo iniciaste con esto, Pablo? Bueno, mira, es que después de la experiencia de la aventura en deportes, o sea, me siguieron ahí grillando, yo le estorbaba al grupo burócrata de TV Azteca, te odian, porque es una amenaza siempre. Entonces Ok, consiguieron sacarme de deportes, ¿no? Consiguieron sacarme de la dirección de deportes, pero gentil y amablemente Ricardo Salinas, que me consideraba todavía en esa época de su gente, me dice, a ver, eres necesario, para aquí no te quieren, compadre. Entonces hay varias opciones, ¿para dónde te quieres ir? Y ya salió que me fuera yo a Tijuana, exiliado, desterrado a Tijuana, pero a la Tijuana más violenta, la Tijuana más violenta, la de ejecuciones todos los días, donde el miedo dominaba, la gente no salía a las calles, pero ahí aprendí, Jorge, que gente buena, porque había tijuanenses que querían recuperar su ciudad, salían y hablaban con otras gentes para decirle, compadre, no podemos perder nuestra ciudad, esta es nuestra Tijuana, los buenos somos más, los buenos, y ahí me traigo la frase. Y lo decía también Facundo Cabral, que fue mi amigo, que eso ya lo platicaremos en otra historia, excelente. ¿no? Que él decía que el Sí. bien es mayoría, ¿no? Y entonces ya a mí me ha encantado siempre la psicología, mucho. De hecho, tengo un máster en programación neurolingüística y entonces fui estudiando y entonces encontré que cuando la gente buena empieza a hacer cosas buenas, se conecta a nivel neuronal. Y es ciencia pura, ¿eh? No crees que son ondas esotéricas, no, no, se No, conectan no sé. y esa conexión genera una energía que empieza a cambiar las cosas alrededor. Tijuana cambió, la gente volvió a salir a las calles, dimos muchas pláticas, dimos porque había un pastor, había empresarios, había comerciantes que salían a hablar, había a mí que me encanta el rollo, pues imagínate, ¿no? Entonces dábamos pláticas y Tijuana empezó a cambiar, la gente volvió, si hoy vas a Tijuana es otra ciudad, hay actividad, hay vida, la Avenida Revolución, que en alguna época fue la avenida más animada del mundo y después la más triste porque todo cerró por la violencia, hoy está llena de todo tipo de negocios, hay hasta restaurantes de primer nivel que no te la crees, ¿no? Bueno, el equipo de los Xolos subió a primera división y fue Sí, campeón del fútbol mexicano, o fue sea, campeón. todo eso es la energía de la ciudad queriendo ser mejor. Y entonces esa energía es lo que llamamos el Wi-Fi emocional. Y lo que hacemos en las conferencias es platicar de esto, lo que es el Wi-Fi emocional, e invitar a la gente a provocarlo todos los días. Somos unos creyentes, Jorge, soy un gran creyente de que ahora que el país está pues, prácticamente tomado, ocupado por el crimen organizado, que más del 60% de los municipios hay peleas, pero entre narcos, ¿no? La Sí. forma en que nosotros podemos empezar a cambiar fue como cambió Tijuana, ¿no? Empezando nosotros, y es muy fácil porque saludando, interesándote por la gente, dando un abrazo, una sonrisa, preocuparte en la calle, aplicar el uno a uno. Eso es Wi-Fi emocional. Y de eso tratan las conferencias. Y como me encanta el fútbol, pues tiene cosas muy divertidas porque me meto con los de amarillo, con las chivas, en fin. Y lo disfruto muchísimo, ¿no? Y nos va muy bien, porque incluso ya el concepto del Wi-Fi emocional ya me lo avaló el Colegio de Psicólogos en Intervención de Jalisco, ya es una TED Talk, o sea, ya fue admitida, digamos, en el catálogo de TED. Hay una plática que grabamos y que ya la subieron, porque hay muchos que graban y no suben, esta ya la subieron. Y además ya también doy clases de Wi-Fi emocional en el TEC de Monterrey como escuela de negocios, ¿no? Para las empresas. O sea, llevar las relaciones positivas a los equipos de trabajo, porque cuando un equipo de trabajo se maneja con relaciones positivas, no lo para nadie. Y eso son las conferencias y los talleres, mi estimado Jorge. Sí, la verdad que búsquenlas. Si pueden, busquen ahí googlear y busquen el Wi-Fi emocional. De verdad se van a llevar una gran conferencia. Y por último, como tú dices, Pablo, van a llevarse algo de calidad y no estos llamados vendehumos, porque ahorita en internet hay muchísimos que no saben ni de lo que hablan, pero bueno, ahí, ahí hay un poquito de personas. Con Pablo no van a tener eso, de verdad, escúchelos. Y Pablo, también platicarles que lo pueden escuchar en la 91.5 Claro. ahí todas las Aquí mañanas En sale. Guadalajara, porque yo sé que eres muy famoso, te ven en todo el mundo, que sepan que esto, tú eres de Guadalajara, yo estoy aquí en Guadalajara, ya soy casi tapatío, y esto que Sí. estamos haciendo, lo estamos haciendo aquí en la gran Guadalajara. Allí en Guadalajara y de verdad,
Yo soy una de esas personas. Gracias, Pablo, por esa entrega que cada programa lo das. Parece, a veces uno sale todo como adormilado y todo lo demás y te escucha a ti con tanta energía, tú dices, bueno, ¿cómo le hace Pablo, no? Para esa energía que diario se te escucha, con una gran entrega. Pues muchas gracias, Pablo. Vimos de verdad, creo que nos hubiéramos tardado mucho más en un programa. Tienes muchas historias, pues mucha experiencia. Te agradezco por ser mi primer programa y No, yo te por estar agradezco aquí que con haya nosotros. alguien que me quiera escuchar mis historias, mano. Yo te agradezco mucho, Jorge. Imagínate, alguien que escucha mis historias, eres un gran amigo, Jorge. No, no, de verdad, son estas grandes historias y no es mentira, ustedes lo van a ver. Pablo ha estado en grandes momentos de nuestro país. Estos fueron poquitos, los que estuve ahí y espero que nos vuelvas a acompañar pues en otra charlita ahí que conozcan mucho más de Pablo Latapí. Pues cuando tengas otro espacio, porque yo sé que ya tienes una fila larga de invitados, ahí me vuelves a abrir un espacio y encantado de la vida. Muchas gracias, Jorge, y gracias por todo lo que haces por mí como experto en redes sociales y en inteligencia artificial. Pues muchas gracias y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Listo, Pablo, perdón, es que estaba ¿Se te fue la pila o qué? No, pero muchas gracias, Jorge. ¿Cómo viste bien? bien, perdón, es que la No, cámara, no, no, no te preocupes, pero qué bueno que buenísimo. Ahí está. alcancé, pero es que tenía otra cámara acá, es que tengo otra parte y la cargo, pero nomás se toca poquito, trae como un problema con esta laptop porque es otra nueva, nomás la toco poquito y pum, se desactiva, pero qué bueno que en el corte sí lo alcanzo ahí a rescatar. Ok. Pues gracias, Jorge, te agradezco mucho No, y ahí gracias seguimos a en ti. contacto. Grabo un video y te lo mando, ¿sale? Sí, muchísimas gracias de verdad, Pablo. Gracias. Y si se puede y tienes oportunidad ahí de recomendarme a alguien para el programa, estaría muy padre. Ok, déjame buscarte a alguien así Sí, no, interesante, tú, los cuando grandes tú puedas, personajes. tengas oportunidad, ya sé que estás bien ocupado. Y muchas Órale. gracias por todo, Pablo. No, gracias, Jorge, te mando un gran abrazo, ¿eh? Eres un gran Gracias. tipo y eres mi amigo, ¿eh? Ya te considero mi amigo. No, igualmente, Pablo, de verdad, un gran amigo y muchas gracias por la oportunidad, por todo. Órale, Muchas gracias. gracias. Hasta Bye, pronto. Pablo. Bye.